Ok, entonces, nuevamente a todos bienvenidos. Vamos a continuar, en este caso, con la sesión. Vamos a terminar la parte ya, todo lo que tiene que ver con ensayos destructivos, ¿sí? Ensayos no destructivos, eso vamos a revisar. Y estaríamos ya ingresando a la parte de agregados como también. Vamos a la parte de compartir, entonces. Y bien. Ok. Vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con certificación de calidad, ¿sí? Estamos revisando dónde estamos la parte como tal. Ok, a ver, actualmente estamos en aula. Sí, muy bien, estamos todos en aula, 8 personas en aula. Ok, entonces continuamos con las 8, ¿sí? Vamos a procurar siempre, en las posibilidades, que ustedes estén acá en aula, ¿no? El anterior, por ejemplo, de la anterior sesión, no ha tenido un problema el software, no ha grabado la sesión, entonces estoy verificando que se esté grabando y según lo que tengo acá entendido, dice que sí se está grabando. Vamos a esperar que sea así. La anterior, por ejemplo, la parte final nomás se ha grabado. Pero bueno, por eso es importante que ustedes traten de estar siempre presentes acá. De todas formas, este documento como tal también les voy a hacer llegar mediante la vía que corresponde también, en este caso el blog y la plataforma de la universidad para que ustedes también lo puedan revisar. ¿Ok? Bien. Entonces, ya habíamos visto un poquito qué era ensayo destructivo y un ensayo en este caso, ensayo destructivo y no destructivo, ¿no? Ya lo habíamos revisado acá que era un ensayo destructivo, que no era un ensayo destructivo, ¿no? Entonces, como ya hemos visto que un ensayo destructivo es aquel que tiene destruir, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplitos, ¿ya? Tenemos acá, lo ponemos con naranjita. ¿Cuáles son los más comunes de los ensayos destructivos? Habíamos dicho que era tracción, compresión, flexión, ¿no es cierto? Aquí pondremos tracción, compresión, flexión, porque las probetas después de esto ya no son las mismas, ¿no ve? Torsión también, ¿no? Aquí ponemos torsión. Son ensayos que ya no van a dejar la probeta como inicialmente estaba. Y otros de los más comunes también estudiados que aquí os mencionamos, ya está aquí el ensayo de dureza, que es un ensayo, en este caso, no destructivo. Estos son, por si acaso, los destructivos, ¿ya? Los ensayos destructivos, tracción, compresión, y torsión. Si hablamos de los no destructivos, tenemos el ensayo de dureza, ¿no? El ensayo de inspección visual, que puede ser microscopía o análisis de acabado superficial, que también es un ensayo no destructivo. Sí, a diferencia de los destructivos que hemos mencionado acá. Otro ensayo no destructivo serían líquidos penetrantes. ¿En qué consiste el ensayo de líquidos penetrantes? Y esto lo aclaramos un poquito, ¿ya? Es un ensayo en el cual estamos agarrando como una especie de chorro de pintura en spray, pero esta pintura es una pintura muy especial. A ver, lo vamos a buscar acá, yo les voy a mostrar, en este caso, los ensayos de líquidos penetrantes, ¿sí? Este tipo de ensayos, por ejemplo, son muy característicos. Ahora sí, vamos a mostrar dónde estamos. Aquí estamos. Vamos, revisamos. Muy bien. Estamos compartiendo. Aquí vamos a ver este. Es un ensayo en el cual lo que se hace es, se prueba, sobre todo esto se emplea en soldadura. Miren, aquí tenemos, esta es una junta de soldadura, ¿no? Este es en este caso, un cordón de soldadura. Y para saber si efectivamente se ha soldado bien, hay o no hay fisuras, lo que se le hace es añadir, como ven, esta es una especie de pintura. Lo que hace esto es penetrar. En este caso, la densidad es sumamente fluida. ¿Y cuál es el objetivo? Mire, si yo tengo estas posibles acciones, ¿no? Tengo la pieza 1 que vemos aquí, yo le voy a aplicar el líquido penetrante el 2, le estoy colocando otro líquido removedor, en este caso para la superficie, y si hay fisuras, como se ve, se va a revelar una vez que yo limpie. Entonces, este es un ensayo de líquidos penetrantes. ¿Está lastimando la probeta? No, solo la está pintando. ¿Y qué está revelando? Si existe o no existe fisuras. Esos son los ensayos de líquidos penetrantes. ¿Ok? Bien. Dejamos de compartir y vámonos a nuestra presentación.
Entonces, esos son líquidos penetrantes. Inspección por partículas magnéticas. Es otro ensayo parecido en este caso a líquidos penetrantes. A ver, igual también lo vamos a mostrar acá. Vamos a ver inspección por partículas magnéticas. Pero este ensayo lo que hace generalmente es tratar de ver, aquí está, vamos a ver acá, ahora sí, lo compartimos con ustedes. Muy bien, ¿no? Lo que está haciendo acá es justamente tratar de verificar si existe un comportamiento que no es regular sobre una superficie que igual tiene, en este caso son superficies metálicas. Si existe o no existe un comportamiento regular o, existe, o no existe presencia de fisuras en este tipo de ensayos, ¿no? O partículas magnéticas. Por ejemplo, ¿qué tenemos? El mismo caso. Tenemos acá nosotros un cordón de soldadura. Aquí se ha aplicado una especie de, vamos a decir, una especie de partículas. Aquí está, ¿no? Entonces, en función a la respuesta del magnetismo, en este caso, a las ondas magnéticas propias, en este caso del cuerpo metálico, van a revelar si existe o no existe algún comportamiento según lo distingue el flujo magnético. Igual, a la probeta que es esta plancha, no se le está haciendo absolutamente nada, nada. Solamente se le ha asociado aquí una especie de, vamos a decir, unas pequeñas partículas, ¿no? Que tienen este comportamiento magnético. Y al pasar una especie de imán, un pseudo imán, como tenemos acá, ¿no? Este es una especie de imán, un imán eléctrico. Puedo observar yo si existe algún comportamiento o alguna variación en el flujo magnético de las partículas, ¿sí? Bien, eso es justamente lo que son los ensayos de flujo magnético, partículas magnéticas. Ensayos radiológicos, bueno, esto obviamente no es necesario mostrarlo porque tiene que ver en este caso con ensayos de rayos X, ¿no es cierto? Son en este caso como los ensayos de rayos X que se le hace al cuerpo. Se hace lo mismo con las estructuras. Ultrasonido, lo mismo. Corrientes inducidas tienen las mismas características, ¿no? Todos estos ensayos, por ejemplo, ninguno de estos desglosan las partículas, por eso forman parte de los ensayos no destructivos o los ENDs, no destructivos, ¿no ve? END, ensayo no destructivo. Otro tipo de ensayos, ensayos de fugas, ¿no? Por detección acústica, detectores específicos de gases, cromatógrafos, ensayos de flujo, espectrofotometría, burbujas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de ensayos, repito, no lastiman en lo mínimo las probetas. A diferencia de los ensayos destructivos, y ahora nos vemos con verde. Los ensayos destructivos, que son, ¿no? Son pruebas que se hacen algunos materiales, ¿no es cierto? Pueden ser de acero o de cualquier tipo de material. ¿Cuál es la intención? Es ver cuánta es su resistencia. Acá, por ejemplo, está mal esta partecita. Este es líquidos penetrantes. Líquido penetrante, este no es un ensayo destructivo, este es un ensayo no destructivo. Este es un END. Pero ¿por qué está entonces en la diapositiva? Ah, ya, para comparar qué es un ensayo destructivo y un ensayo no destructivo. Entonces, en el ensayo, por ejemplo, en este ensayo destructivo, aquí tenemos un cubo, bueno, más que un cubo, es un paralelepípedo, es una probeta prismática de madera. Lo que queremos nosotros es medir, hacer una carga. Aquí vamos a hacer un ejercicio o un ensayo de presión. Vamos a empezar a presionar. Entonces, efectivamente, en algún momento esta probetita, este trozo de madera, se va a romper. Las fibras no van a aguantar, ¿no? Entonces, esta probeta ya no sirve, ya no va a servir. Esta probetita ya no se vuelve a emplear. Si yo quiero medir otra cosa con esta probeta, ya no es posible porque ya ha sido empleado, ya ha sido destruida. A diferencia de esta otra, ¿no? Esta probeta en que yo solamente he revelado si existe fisura, es un ensayo no destructivo, ¿no? Ensayo destructivo, en este caso, que es un ensayo de compresión, ensayo destructivo, ED, y ensayo no destructivo, ¿no? Está clarita la diferencia. Entonces, ¿qué podemos decir, no?
Y si hablamos de los materiales, en este caso del uso de los materiales pétreos, los usos son muy diversos, bastante diversos. Generalmente, habíamos dicho acá que se emplean para fundaciones, ¿no? Para fundaciones o cimentaciones, se utiliza para eso. Pero también se puede utilizar como agregados para los hormigones. Habíamos hablado también de los diferentes usos, en este caso de muros de contención y demás, ¿no? Y de qué depende de las características de los diferentes materiales hechos. Por ejemplo, el mármol, ¿no? Y el granito son ornamentales, se utilizan en baños, en entradas de salones, ¿no es cierto? ¿Ya? Se pueden, según, por ejemplo, la piedra pizarra, se utiliza como tejado, sí, se puede utilizar en este caso como revestimientos, cubrir o adornar, que es un revestimiento, se emplea, ¿no? Hay pétreos artificiales como vidrios y cerámicas, esto lo estudiamos en profundidad, pero también suelen ser más que todo para revestimientos o muros de división o muros perimetrales, ¿no? El vidrio es más ornamental, ¿no? Incluso para muros, facilita mucho la visión, ¿no? Y la cerámica también, obviamente, ¿verdad? Ya son más para muros, ¿sí? Entonces, vemos aquí un pequeño resumen de los usos. Granito es un tipo de piedra ígnea. Hay una amplia variedad de colores y se emplean para paredes o revestimiento, el granito, ¿no? La caliza es un tipo sedimentaria, ¿no? El color puede ser marrón o gris. También se utiliza para revestimiento en paredes, ¿sí? El mármol se emplea en paredes y pisos porque es un revestimiento. Ojo, considerando que el mármol es una piedra metamórfica y es menos duro, ¿ya? Es relativamente blando el mármol, ¿no? Existe una amplia variedad de colores también. Y en las areniscas o pizarras se emplean en paredes, en pisos y techos, ¿no? Las areniscas son sedimentarias, las pizarras metamórficas, ¿ya? Bien, listo. ¿Con qué combinamos los pétreos? Bueno, generalmente la combinación, existen normas para combinación, pero ¿de qué depende? Depende qué uso yo le voy a dar. Generalmente los pétreos pueden emplearse para revestimientos, ¿no? Se utilizan para revestimientos, se utilizan también como muros o paredes, ¿ya? O también se puede utilizar para cimentaciones, cimientos. Entonces, dependiendo del uso que voy a dar, existen ciertas normas para su uso, ¿no? Y, por ejemplo, hay una combinación, repite, pavimento rígido, cemento 1, arenisca 1.5 grados. Aquí tenemos ya las diferentes pechos que se están utilizando según el tipo de hormigón que se van a emplear, ¿no? Esto es un uso que vamos después a profundizarlo más en el tema de hormigón. Y yacimientos, como ya les decía, son las canteras, ¿no? De donde nos extraemos justamente esto. Ahí tenemos el Open Pit, la explotación a cielo abierto, donde la idea es utilizar dinamita, ¿no? Y bueno, ahí ya no vamos a hacer más mención, pues porque esta partecita es más de complemento. Bien, pasamos entonces, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta de los que están presentes? Esta parte, ¿estamos grabando? Sí, sigue grabando. ¿Alguna pregunta? Ojo, estamos repasando lo que habíamos llevado, ¿no es cierto? Solamente fortaleciendo un poquito eso. Vamos a, ahorita también a recordar todo lo que eran en esta parte, la parte de las áridos ya, profundizando un poquito más los áridos y ya entramos ya aglutinantes, de ahí nos dispersamos ya con todos los temas como tiene que ser, ¿ya? Bien, como veo que no hay dudas, pasaremos entonces a la parte de áridos. Áridos, muy bien. Para los áridos, donde estamos, vamos a revisar justamente estas características. Ok, muy bien. Bien, entonces ya tenemos acá. Vamos a revisar. Ahora sí, compartimos. Excelente. Bien. Aquí tenemos la parte que tiene que ver exclusivamente con áridos. Y vamos a ir un poquito al principio. Esto ya lo hemos visto, pero vamos simplemente a repasarlo un poquito, ¿no? Bueno, de inicio, que era un árido. A ver, un poquito vamos a ampliar, ¿no es cierto? Dijimos que un árido no era nada más que un pétreo, ¿sí?
un árido no era nada más que una roca, ¿sí? Es un fragmento, el árido es eso simplemente, es un fragmento de un material pétreo. Por ejemplo, aquí dice, el índice de la construcción lo recibir se denomina comúnmente árido a una roca, ¿no es cierto? Que tras un tratamiento industrial se clasifican en diferentes tamaños, nada más, ¿no? Eso es importante. Es una roca que tras un tratamiento industrial, ¿no? Se emplea en la construcción, en la industria de la construcción. Así de facilito. Es una piedrita que ha sido en este caso fragmentada, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones. Sí, aplicaciones en qué sentido. Vamos a aplicar como componentes de hormigón. Se puede aplicar también de forma así sencillita para ripios, ¿no? Se puede emplear solamente para cubiertas así superficiales en jardines, etcétera. Tiene un montón de aplicaciones, ¿ya? ¿De qué depende? Depende mucho de con qué componente o qué componente se está, en este caso, mezclando, ¿no? Los áridos se han definido como un conjunto de granos rocosos de diversos tamaños, nada más, ¿no? Conjunto de granos rocosos de diversos tamaños. Pero hay algo importante, ¿sí? Por ejemplo, dice, si yo quiero considerar un yacimiento, en este caso, o un conjunto de piedras como áridos en una construcción, el árido tiene que estar siempre tiene que encontrarse en volúmenes grandes. Para que sea árido tiene que ser un material barato y abundante. Y este es el problema, ¿no? ¿Por qué el problema? Porque si bien en toda la corteza terrestre tenemos bastante, un elevado porcentaje de material pétreo, ¿no? Agreáridos naturales son difíciles de encontrar. Y en este caso, los áridos naturales, como lo hemos mencionado ya, los que son cascajos, que tienen bordes redondeados, no suelen ser muy eficientes cuando se habla de construcción. Por eso es que se fabrican los áridos, ¿no? Se fabrican los áridos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también ciertas características, como cuáles, las geológicas y las litológicas, ¿no? ¿De qué depende eso? De los yacimientos, de dónde estoy extrayendo yo los áridos. Acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos Soboce, o tiene en este caso la fábrica de áridos San Roque, ¿no? Entonces, ellos qué hacen, exclusivamente van fabricando áridos de tamaños específicos para sus diferentes estructuras, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían las principales aplicaciones de los áridos, ¿no? Tenemos áridos para preparación de hormigones, ¿sí? Áridos para preparación de aglomerantes en asfaltos, ¿sí? Basaltos, subsalvaltos o gravillas, que pueden ser esos. Escolleras para protección de obras portuarias, ríos y canales, sí, pues, también tiene esa aplicación. Para taludes y sostenimiento, ¿no? También se puede utilizar como rellenos y aplicaciones varias, ¿sí? O como materia prima para la industria del cemento. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles aplicaciones de los áridos, ¿no? Son las más empleadas. Repito, la primera puede emplearse en el uso de hormigones, que son lo que más empleamos nosotros en la construcción civil, pero también como ingenieros civiles, uno tiene que entender que se pueden emplear áridos para preparar, en este caso, aglomerantes asfálticos, ¿no? Ahí tenemos la gravilla y demás. Tenemos los balastos, ¿no? O subbalastos y gravillas, que tienen una aplicación muy especial, las escolleras, ¿no? Que exclusivamente es para protección de obras que se encuentran, en este caso, en zonas portuarias, ¿no? También se puede emplear, en este caso, para la protección de ríos, canales, taludes, sostenimiento, rellenos, aplicaciones varias y materia prima para la industria del cemento y demás, ¿no? Aquí tenemos una pequeña imagen, miren, todo lo que se puede utilizar, todas estas estructuritas son, en todas estas exclusivamente también están utilizándose áridos, ¿sí? Hay áridos, miren, para puentes, así sean estructuras comunes o megaestructuras como puentes, los áridos son sumamente necesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque además tienden a bajarle el costo, le bajan el costo. Si yo no utilizo un árido, voy a utilizar mayor cantidad de cemento y esto va a encarecer, va a ser más cara la obra, ¿no?
Entonces aquí estamos observando ya, en este caso, para asfaltos, ¿verdad? Para asfaltos, se puede observar acá, muy interesante lo que se hace en asfalto, ¿no? En las diferentes vías. Uy, si no fueran en este caso los áridos, todas estas estructuras tendrían a ser mucho más costosas de lo que ya son, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo en los estructuras para trenes, ¿no es cierto? En toda esta partecita se coloca siempre por protección, ¿no? Vamos a decir también gravilla, o algunos llaman también, ¿no? Piedra tratada, dicen algunos, ¿no? Es gravilla, aquí se coloca eso, ¿sí? Aquí también, miren, todo esto es una línea de trenes y se coloca acá, ¿sí? Este es para protección mismo de las vías y demás, ¿no? Bien, y aquí está lo que hemos quedado, ¿no? En las escolleras, ¿verdad? En las escolleras, ¿sí? Aquí, ¿no? Todo eso. Aquí también. Bien, entonces, la aplicación es sumamente amplia, ¿ya? Si hablamos de la importancia de los áridos, bueno, efectivamente, está el desarrollo, la importancia está en este caso sujeta al desarrollo socioeconómico de un país. ¿Qué significa esto? Que una persona puede, que emprendedora efectivamente, puede generar una serie de empleos tratando exclusivamente materiales pétreos. ¿En qué? En chancadores. Ahorita vamos a ver las chancadores, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? No, creo que ninguna. Ok. Seguimos entonces compartiendo, ¿no? Bien, entonces, sí es importante. Miren, si no existiera áridos, las obras que se quisieran emplazar en cualquier tipo de ciudad y demás serían sumamente caras, carísimas. Entonces, los áridos, ya saben ustedes, los materiales pétreos, en el caso de los áridos, tienden a transferir sus propiedades mecánicas al cuerpo, a la masa de hormigón o a la masa de asfalto, etcétera, ¿sí? ¿Qué significa? Que si el árido tiene propiedades mecánicas pobres, el hormigón también va a tener propiedades mecánicas pobres, ¿no? Y eso hay que considerarlo muy bien. Por eso es importante, en este caso, o las obras que también se emplazan en el desarrollo de un país, ¿no? Bien, entonces esto, por ejemplo, se emplea, ¿no? En una serie de estructuras, por ejemplo, viviendas, hospitales, escuelas, centros comerciales, etcétera, ¿no? Además de obras de carretera, ferrocarril, puertos, embalses, etcétera. Es decir, los áridos ingresan en todo lo que tiene que ver con estructuras civiles. La falta de áridos, vamos a tener problemas, ¿no? Aquí tenemos una serie, en este caso, estas son en este caso de España, está hablando de España, el consumo de áridos en España, y pueden observarse que en el 90 más o menos en millones de toneladas era 264 en millones de toneladas en España, y en el 2004 ha llegado más o menos a los 435, casi al doble del consumo de toneladas. ¿Qué significa esto? Y para nosotros es un indicador. Mientras más árido se utiliza, significa que la construcción civil está en su auge en nuestro medio. Eso es relativamente estable, ¿no? Por eso también es importante. Como en este caso el árido es uno de los agregados que más, bueno, es el agregado en todo caso por excelencia que más se emplea en la construcción. La demanda de, en este caso, el árido me da una idea de cómo está yendo la construcción civil en un lugar, ¿no? Bien, entonces aquí una pequeña, vamos, discriminación según ciudades, ¿no? Las ciudades en este caso de España, ya de dónde viene mayor cantidad, ¿sí? Y bueno, aquí viene efectivamente de dónde generalmente se tienen los áridos. Esto es muy interesante porque podemos ver gravas o arenas, ¿no es cierto? Las comunes pueden ser las silicias, las areniscas, basaltos, cuarcitas, es decir, se puede sacar de todos los materiales pétreos, se puede obtener en este caso agregados, áridos, de todos. Pero, repito una vez más, ¿cuál es el limitante? La resistencia mecánica. En este caso, la resistencia al desgaste. ¿Y cómo mido yo la resistencia al desgaste? Bueno, pues yo lo mido exclusivamente con el ensayo Los Ángeles, ¿no? Bien, esta es una parte justamente económica donde menciona dónde se emplea más y demás, ¿no? Y es un muy buen indicador para explicar más o menos
La importancia de los áridos en el desarrollo de un país. Ok, si hablamos de tipos de áridos, vamos a hacer mención a los siguientes. Miren, existen los áridos naturales. Hay, dentro de los naturales están los áridos granulares rodados y los áridos de machaqueo. ¿Qué son los rodados? Ah, los famosos cascajos, ¿verdad? Dicen rodados. Están en nuestro grupo de los áridos naturales, ¿ya? Áridos granulares rodados. Son aquellos, obviamente, que se obtienen de forma natural, ¿no? Estos se encuentran generalmente en los lechos de río y demás, ¿no? Han sufrido un breve lavado y una pequeña clasificación. Entonces, todo lo que yo voy a encontrar en los lechos de río, voy a agarrar, lo voy a clasificar y según su tamaño voy viendo cuáles son más pequeños, más grandes, ¿no? Entonces, se hace una pequeña clasificación de distribución de tamaño, ¿no? Y se puede adaptar según las especificaciones exigidas. Eso es importante, ¿no? Estos son los famosos, ya dijimos, los famosos cascajos. Cascajos, sí. Áridos de machaqueo, ah, ya. Son los que se producen en canteras tras arrancar los materiales macizos y rocosos, sometidos a trituración. Ah, ya. Si estos son los cascajos, estas son las gravas. Ah, ya. Entonces, ¿cuáles son las gravas? Los áridos de machaqueo, los que han sido triturados, ¿no? Y estos también han sido clasificados, ¿no? Han sido clasificados, ¿sí? Es importante considerar. Áridos artificiales, ah, ya. Entonces, vamos a decir que son aquellos que están constituidos por subproductos industriales, o sea, ¿cómo? A ver, explícase, ingeniero. Facilito, los áridos artificiales son aquellos que vienen de otro tipo de industrias o de la misma industria, en este caso de construcción. Pero si hablamos de otro tipo de industrias, ¿como cuáles? Escorias de las siderúrgicas. Ah, ¿y qué son las escorias de las siderúrgicas? Y los voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí estamos justamente con las escorias. Ahí está, ok. Lo estoy mostrando. Muy bien. Y aquí estamos. Estas son las escorias. ¿Qué es, en principio, qué es la siderurgia? Y lo voy a, en palabras sencillas acá. La siderurgia es la ciencia que se dedica a la fabricación de acero. Entonces, cuando se fabrica acero, el acero que es, en este caso, en estado líquido, se sangra. Esto es el sangrado, ¿ya? Esto está haciendo el trasvase de una cuchara, está llevando, esto es un horno, ¿no? Eh, Aquí está una, mucho más interesante. Esta es una cuchara. Esto ha procedido al sangrado, en este caso puede ser de un alto horno, que es generalmente donde se produce, y está vaciando el caldo líquido, que es obviamente lo que tiende a ser el rabio, lo está vaciando aquí a un convertidor Bessemer. Este convertidor Bessemer, ¿qué va a hacer? Aquí se va a formar el acero. Entonces, todas las impurezas que se van a quedar en la parte de arriba, ¿ya? En la parte de arriba de las siderurgias, es lo que se conoce como escoria. Escoria, ah, ya. Listo. Aquí, una fotito de la escoria, aquí está. Bien, esta es la escoria. Tenemos 10 minutos más, muchachos. Esto tiende a ser la escoria. Ah, ya. Entonces, ingeniero, estos restos que son las impurezas de lo que antes era el caldo de acero, son las impurezas, ¿se pueden emplear en la construcción? Sí, se emplea en la construcción. ¿A qué tipo de áridos pertenece? Bueno, esta pertenece justamente a los áridos artificiales. También se pueden emplear cenizas volantes, ¿no es cierto? En este caso, de la combustión de carbones, ¿no? Centrales térmicas, estériles mineros. ¿A qué se refiere? Está hablando justamente a todas las piedras que se conoce como ganga, ¿no? Que también se puede emplear en la construcción. Esos son los áridos artificiales. Áridos ligeros son aquellos productos naturales o artificiales, ¿no? Puede ser natural o artificial, cuya densidad es bajísima, menor a los 1000 kilogramos metro cúbico. Hay que considerar que un árido tiene una densidad de
mayor a los 1800 kilogramos metro cúbico. Un árido generalmente tiene una mayor densidad. Puede ser 2000, 2300, 2700 kilogramos metro cúbico. En este caso, los áridos ligeros, que es otro grupito de áridos, tiene una densidad menor a los 1000, entre 400 y 800, ¿no? ¿Para qué se utiliza? En este caso, para la obtención se obtienen piezas de bajo peso o elementos aislantes, ¿no? Puede ser también para componentes de ladrillos refractarios, podría ser. Y los áridos reciclados, estos son exclusivamente de las demoliciones. Ah, ya, muy bien, ¿no? Construyen porque ustedes saben que las demoliciones generan muchos escombros. Esos escombros se tratan y pueden generar áridos reciclados. Entonces, ahorita estamos viendo cuántos tipos de áridos existen. Ah, ya. Entre los áridos naturales tenemos los áridos granulares y los de machaqueo. Y tenemos también áridos artificiales, ligeros y reciclados. O sea, ¿cuántos tipos de áridos hay? Hay 4. Naturales, artificiales, ligeros, reciclados. Y en los naturales tenemos los áridos, en este caso, granulares o rodados y las de machaqueo, que serían los cascajos y las gravas. Muy bien. Eso es según su origen. Ya a 7 minutos de querer terminar la sesión, vamos a ver también cómo pueden clasificarse los áridos según la granulometría, según su tamaño de grano. ¿Cómo se clasificaría? Primero tenemos arenas. Ojo, si hablamos de hormigones y morteros, se entienden como arenas aquellos áridos que tienen de 0 a 5 milímetros y las gravas de 6 hasta 40 milímetros. A ver, hago la pregunta. Señor David, ¿una grava hasta cuántos milímetros puede alcanzar? 5, 4, 3, 2. Nada, señor. A ver, el señor Abel. Abel, Serían a 5 pulgadas. ¿hasta cuánto? Pulgadas, creo. Ya, le voy a aclarar, ¿ya? Mire, si hablamos de áridos para hormigones y morteros, el máximo en gravas es 4 centímetros, 40 milímetros para morteros y hormigones, para hormigones. ¿Se entiende, no, señor David? ¿Sí? Ok. Bien. Si hablamos para prefabricados, ¿qué son los prefabricados? Ya, la elaboración de otro tipo de productos, ¿no? A lo mucho se utilizan gravillas hasta 18 milímetros. Si hablamos de áridos para carreteras, ¿no es cierto? Utilizamos áridos en la capa subbase, en la base está llegando hasta 60 milímetros las gravas y la arena 4 milímetros, ¿no? ¿Sí? Y para aglomerante asfáltico hasta 12 milímetros la grava. Estos son datos importantes. Ojo, lo estoy mencionando. Cuidado que en las evaluaciones, después de que acabe todo este tema de la pandemia y demás, no puedan detenerlo, ¿no? Ya saben, para hormigones, a lo sumo, pueden llegar hasta 40, hasta 4 centímetros. Para prefabricados, hasta los 18 milímetros o casi 2 centímetros. Para carreteras, puede ser para material de relleno, su base, en este caso la base de gravas, llega a tener también hasta 4 milímetros y 6 las gravas, en este caso 6 centímetros las gravas. Y para el canto rodado o capas de rodadura, si hablamos de aglomerado asfáltico, las gravas llegan a tener hasta 12 milímetros, ¿no? Bien, si hablamos de las vías férreas, las gravas llegan hasta 2.5 centímetros. Si hablamos de balasto fino, hasta 31 milímetros, o sea, es bastante grandecito, y basalto grueso, 50 milímetros. ¿No ve? 5 centímetros, 3 centímetros, 2.5, ¿no? Esa es la clasificación según el uso que se le va a dar, ¿sí? Bien. Entonces, como ya tenemos más o menos esa idea, podemos aquí ver, no se ve muy bien, vamos a tratar de ampliar un poquito para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Entre arena fina y vamos a tener justamente la grava gruesa, grava media y demás, ¿no?
Entonces, la arena fina en milímetros sería de 0,05 a 2 milímetros. La arena gruesa de 2 a 5 milímetros. En este caso, el garcillo sería de 5 a 20 milímetros, la gravilla de 20 a 30, la grava, ¿no? De 30 a 50, la grava menuda de 30 a 50 milímetros, la grava media de 40 a 60, la grava gruesa de 50 a 80, ¿no? Y obviamente la grava mucho más gruesa, desde hasta 150 milímetros, ¿no? Así podemos nosotros, según el tamaño de grano, hacer esta pequeña clasificación, ¿no? ¿De dónde vienen los áridos? Ya faltando 3 minutitos, sabemos que vienen igual también de los 3 tipos de rocas, ígneas, metamórficas, sedimentarias, ¿no? Ya no hay mucho que decir porque eso ya lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se procesan en este caso los áridos, ¿no ve? Tenemos aquí cómo se procesan los áridos. A ver, vamos a dejar acá y vamos a entrar justamente a esa parte del chancado. Aquí está, muy bien. Vamos a ingresar acá. Ustedes acá, por ejemplo, estas son las famosas chancadoras, ¿no? Las chancadoras. Las piedras, aquí vamos a verla, llegan acá. Y esta es, por ejemplo, una, vamos a decir, una chancadora de conos, ¿no? Este es como un cono internamente, va ingresando y esto tiene este movimiento a los costados para ir fragmentando toda la piedra. Así es como se van elaborando arenas y gravas. Sí, eso es muy importante entenderlo, ¿ya? ¿Cómo es el procesamiento? Facilito, miren, ingresa aquí la piedra y va a empezar a irse por los costaditos, ¿se da cuenta? Ingresan piedras grandes y se van por los costados. Entonces, estos costados, que en este caso son las piedras menuditas, ¿qué es lo que se hace? Se los empieza a clasificar según el tamaño y dependiendo mucho del uso que se le va a dar. Ok, hemos llegado hasta aquí.